Hola, buenas noches. Bueno, Orbán ha demostrado que aplicando unas políticas pro vida y pro familia, pues ha aumentado el número de nacimientos en Hungría de la población autóctona y que además ha reducido el número de abortos. ¿Es esto lo que cabría realmente a la UE? Bueno, es una política contraria a la Unión Europea y en la Unión Europea están enfadados con cualquier política que no sea la política socialdemócrata al uso. El señor Orbán se ha revuelto contra una serie de políticas tradicionales socialdemócratas de derechas y de izquierdas, las que se aplican en Europa Occidental, y eso sienta mal en Bruselas. Pero de hecho Orbán lleva ahora 2 legislaturas aplicando una política de fomento a la familia que está dando resultados, es decir, han caído los abortos drásticamente y han aumentado los nacimientos. Y los nacimientos han aumentado no por inmigración, estamos hablando de nacimientos de húngaros, porque de la inmigración tradicional que tenemos nosotros aquí no existe en Hungría, porque Hungría se niega, al igual que Polonia, al igual que Chequia y otros, a aceptar la inmigración ilegal, y sobre todo la musulmana y la africana, que no la aceptan y no la quieren, y desde luego cuando ha habido en algún momento las situaciones de crisis siempre lo han resuelto así. En ese sentido, lo que hay en este momento pues es, por primera vez en 50 años o en más, se rompe la tendencia a la baja y se ha roto la curva, vuelve a mostrarse hacia arriba, y hay un mayor índice de nacimientos, y esperan que en las próximas legislaturas, en la próxima o en la siguiente, lleguen pues a eso, lo que es la cifra de reposición, al 2,1 de nacimientos, que supondría pues eso, tener más nacimientos de las parejas, en cada pareja más de 2 hijos. Esa es una política que está surtiendo efecto y que se ve además en las calles, es decir, hay cada vez más familias jóvenes con 2 o 3 o más hijos, cosa que en otros países occidentales, en parejas europeas, es absolutamente, digamos, notable o raro. Además, en Hungría pues se está reduciendo el número de divorcios y está aumentando el de matrimonios jóvenes que tienen 3 o más hijos. ¿Por qué presentan a Orbán como a un fascista? Bueno, aquí nos presentan como fascistas a todos los que no les gustan, a todos los que no somos como la izquierda, nos presentan como fascistas. Ahora mismo ya están diciendo que el señor Casado, porque no quiere aceptar que las fronteras españolas estén abiertas de par en par para cualquier violento o cualquier asalto o cualquier número de gente que quiera venir de cualquier sitio, que es un fascista o que es un racista o que somos todos unos fascistas. En fin, pero eso es una cosa que los comunistas y socialistas han hecho siempre y que en España se ha utilizado como la mordaza perfecta desde la muerte de Franco. El que no le baila el agua a la izquierda es un franquista o es un facha. Eso muchos estamos muy aburridos de oírlo. Yo siempre digo que para ser libre en España hay que perder el miedo a ser llamado fascista. El señor Orbán ha perdido el miedo, no ha tenido nunca ese miedo. Yo conozco al señor Orbán desde hace 30 años, desde el año 89, para ser exacto, 87, para ser exacto. El señor Orbán es un dirigente político democrático que cuando perdió unas elecciones se fue a casa, no como otros socialistas en Latinoamérica, amigos de estos socialistas y de estos podemitas en España, que pierden elecciones y no se van a casa, sino matan y aplastan a la oposición. El señor Orbán perdió unas elecciones, se fue a casa, como digo, después ganó las elecciones por mayoría absoluta, después las volvió a ganar con 2/3 y después las ha vuelto a ganar con 2/3 hace muy poco. Yo he estado en esas elecciones, en estas y en las anteriores. El señor Orbán goza de una inmensa popularidad, cada vez mayor. En Hungría hay una enorme seguridad, como la hay en Polonia, en las calles. Hay seguridad, hay empleo, hay confianza, y por eso pues hay proyectos familiares, hay familias más grandes, jóvenes que se embarcan en ese tipo de proyectos familiares que antes pues se hacía menos. En ese sentido es un éxito de la política, de una política antisocialdemócrata, de una política nacional, de una política volcada en la familia,
en la vida, en la seguridad, en la cultura europea y en la solidez de las fronteras, en la firmeza, como digo, y en la seguridad. Y eso es una fórmula que va teniendo éxito en muchos países europeos. Y eso es a lo que tienen miedo muchos y por eso lo llaman fascista o lo llaman lo que sea. Pero en realidad lo que son políticas democráticas, nacionales, que cada vez tienen más fuerza en Europa, en toda Europa, y que también van a tener su reflejo en lo que es la política europea, quieran o no los socialdemócratas de turno, se llamen Merkel, Juncker o Macron o Sánchez o como se llame. Además que Orbán fue de los pocos que se opuso a la cuota de refugiados. ¿El tiempo le ha dado la razón? El tiempo le ha dado la razón en muchas cosas. El tiempo le ha dado la razón al señor Orbán, que puso una valla para cortar el flujo, para que se respetara su frontera. Eso fue en el año 2015. Todos le llamaron fascista. Después han construido esa muralla por el orden, la han construido los eslovenos, la han construido los austriacos, la han construido los checos, la han construido prácticamente todos los países de la región, han construido este tipo de muros. El señor Orbán dijo que no iba a aceptar, pero ni por casualidad, que le atribuyeran que la señora Merkel se dedique a invitar a medio mundo, como está haciendo también el señor Sánchez ahora, a invitar a África entera a España, diciendo que aquí van a tener unos servicios de sanidad, que la sanidad universal va a cubrir a todo aquel que logre violar las fronteras españolas y ser lo suficientemente violento agrediendo a la Guardia Civil como para poner pie en territorio español, y así tendrá garantizado el trato a la sanidad en un país donde hay unas listas de espera larguísimas para unos españoles que llevan 40 años contribuyendo. Es decir, todo esto, este efecto llamada de la señora Merkel y del señor Sánchez, desde luego el señor Orbán no va a cargarlo haciendo a sus compatriotas copartícipes del desastre. Es decir, ellos dijeron que no iban a aceptar un solo inmigrante musulmán en su territorio y lo han cumplido, y igual han hecho los polacos. Y los polacos dicen, como decía ayer, hace unos días en televisión, un diputado polaco con mucha soltura, decía: me llaman ustedes racista, me llaman ustedes fascista, a mí no me preocupa que me llamen racista, fascista, a mí me preocupa la seguridad de mis compatriotas y de mi familia, la seguridad de mi patria, y en mi patria hay seguridad, en mi patria no hay los barrios que hay en París, los barrios, en mi país no hay lavapiés, en mi país no existen esos barrios de Malmö en Suecia, donde ya las mujeres no pueden andar solas, la violencia que existe en los barrios, eso no existe en mi país. Luego ellos están tranquilos porque ellos piensan que esa es la política a seguir, y yo la verdad es que comparto esa opinión. Germán, desde que Pedro Sánchez se ha convertido en presidente del gobierno, la inmigración ilegal ha subido en España. ¿No es contraproducente que tenga palabras de aliento hacia los inmigrantes y no hacia los guardias civiles agredidos en Ceuta? Yo creo que no hay precedente para lo que ha sucedido estos días, una agresión de 700 jóvenes armados como iban contra la frontera española, con 22 agentes del orden heridos en la defensa de esa frontera, esos heridos en un hospital, y que no vaya a visitarlos nadie de ese gobierno, ni el ministro del Interior, ni la ministra de Defensa, ni el presidente del gobierno, ni un secretario de Estado va a interesarse por el estado de los heridos caídos, como digo, heridos en la defensa de la frontera española, mientras todos los del Partido Socialista, todo el gobierno, dice que está preocupado por la situación de los agresores, de los que han herido a los guardias civiles, de los que han violentado y violado la frontera española, los que toman como un triunfo: gracias a Alá, como decían, gracias a Alá hemos ganado y hemos impuesto a los españoles nuestra presencia en España, como decían triunfantes, en una serie de
publirreportajes que le hace la televisión española para mayor gloria de los agresores, sin mencionar siquiera a los defensores, a los agentes españoles de la Guardia Civil que han sido heridos en ese asalto, en esa agresión. Yo creo que es absolutamente insólito lo que está pasando en este país y creo que eso es un caso más de las medidas de Sánchez, que todas tienen un denominador común, y es desarmar al Estado frente a los enemigos del mismo. Ese es el leitmotiv de los meses que llevamos de Sánchez, y por eso creo que es muy urgente que se ponga fin cuanto antes a un gobierno anómalo, a un gobierno corsario que está debilitando al Estado y está favoreciendo a sus enemigos, como está secuestrado o aliado con esos enemigos de España. Muchas gracias, Germán, y buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos.